Hola y bienvenido a esta sesión virtual. Estamos contentos de que hayas podido unirte el día de hoy. Antes de comenzar, hay algunas cosas que nos gustaría cubrir contigo. Primero que nada, puedes cambiar el tamaño de las ventanas de este webinar al tamaño que desees. Puedes maximizarlas, minimizarlas y arrastrar las ventanas a tu tamaño y posición favorita. Si observas la parte baja y al medio de tu pantalla, podrás hacer clic a las diversas opciones que vas a necesitar para sacar el mayor provecho de esta experiencia virtual. Algo que debes de saber es que tenemos a especialistas de Microsoft listos para responder a tus preguntas en tiempo real. Así que siéntete libre de escribir tus preguntas usando la ventana de preguntas y respuestas. Y con mucho gusto las responderemos tan pronto como podamos. Por último, te hemos suministrado algunos recursos adicionales para complementar tu aprendizaje. Puedes accederlos haciendo clic en los enlaces en esta sección. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestros oradores. Bienvenidos a la segunda parte de este Microsoft Azure Virtual Training Day, Data Fundamentals. Aquí vamos a conversar sobre datos no relacionales en Azure y luego avanzaremos hacia el Data Warehouse moderno. Vamos a comenzar con el tercer módulo de este curso, donde vamos a revisar opciones de trabajo con datos no relacionales, aprovisionamiento o implementación de bases de datos no relacionales en Azure y finalmente la administración de los almacenes de datos no relacionales en Azure. Sin más que decir, bienvenidos y comencemos con el módulo 3. Ahora, en el módulo 3, ustedes se van a fijar que a nivel de agenda hay cosas muy similares a lo que vimos en el módulo 2. Oferta de datos no relacionales, aprovisionamiento, implementación de servicios de datos no relacionales. En el módulo 2 fue lo mismo, pero con los datos relacionales. La diferencia está al final, en la última lección, donde aquí vamos a hablar de administración de almacenes de datos no relacionales y anteriormente vimos consultas. ¿Okay? La oferta de datos no relacionales en Azure está muy ligada al concepto de almacenamiento. Vamos a hablar de Table Storage, Blob Storage, File Storage y finalmente Azure Cosmos DB. ¿Okay? Esto tiene una razón. Como estos son datos no relacionales, no necesito específicamente un servicio para ir a buscar los datos o acceder a los datos. ¿Okay? Tengo distintos servicios, que los vamos a ver más adelante también, que me permiten acceder a los datos simplemente almacenados en la plataforma. Partamos con Azure Table Storage. Azure Table Storage es un servicio de almacenamiento escalable basado en el concepto de clave y valor, que lo conversamos anteriormente. Yo aquí, para crear una tabla en Azure Storage, simplemente necesito una Storage Account. Dentro de una Azure Table Storage, los objetos almacenados son filas y cada campo de estas filas se llama columna. Y sé lo que están pensando. ¿Esto es igual entonces que una tabla relacional? Porque en la tabla relacional también almacenábamos los datos en filas y columnas, ¿cierto? Sí, es un alcance de nombre en realidad, ¿ok? No son lo mismo. Aquí también tengo filas y columnas, pero Azure Table Storage me permite almacenar datos semi-estructurados. Eso significa que cada fila tiene que tener una clave. ¿Igual que en la relacional? Sí, igual que en la relacional, pero hasta ahí. Ahí terminan las similitudes, porque como estos son datos como estos son datos semi-estructurados, ¿ok? Aquí no tengo los conceptos de relaciones, de procedimientos almacenados, no necesito índices secundarios, no necesito claves foráneas, porque no tengo relaciones, básicamente. Los datos en general aquí van a estar desnormalizados y cada fila va a tener todos los datos de una entidad completa. ¿Qué significa eso? En este ejemplo, ustedes ven tres registros, tres filas, C1, C2, C3 y varios valores. Pero si se fijan, no todos los valores
corresponden al mismo tipo en todas las filas. Tengo arriba, por ejemplo, un nombre, un apellido, una dirección, un año y 2 números de teléfono podrían ser. En el segundo, tengo un nombre, un apellido y 2 direcciones. Y en el tercero, tengo un nombre, un apellido, un segundo apellido, por ejemplo, lo que utilizamos aquí en Latinoamérica, ¿cierto? 2 valores que podrían ser los números de teléfono y luego tengo una dirección. ¿Se fijan? Esto no hay ninguna relación entre ellos, no hay un esquema estricto para que ellos se almacenen en esta tabla. No es como en una tabla relacional donde las propiedades y las columnas y los campos deben cumplir ese orden estricto y deben haber relaciones. ¿Ok? El número de campos en cada fila entonces puede ser diferente, puede variar dependiendo de los valores que yo necesite ingresar. ¿Ok? En una base de datos relacional, esta información va a estar separada entre múltiples filas en varias tablas. ¿Ok? En cambio acá tengo todos los campos, tengo todos los datos en un solo registro. Ahora, ¿cómo es posible que esto sea mejor en algunos casos que una tabla relacional? Bueno, porque para asegurar el acceso rápido a los datos, Azure Table Storage divide cada tabla en una partición. Particionamiento es el mecanismo que utilizan los servicios de datos para agrupar todas las filas o registros relacionados basados en un criterio o propiedad común, en una partition key o clave de partición. Todas las filas entonces, todos los registros entonces que compartan esta misma clave de partición se van a almacenar juntos en el disco. El particionamiento entonces no solo ayuda a organizar los datos, porque los datos van a estar agrupados en el disco de una manera lógica, sino que además permiten mejorar la escalabilidad y el rendimiento. ¿Por qué? Porque cada partición es independiente de la siguiente o de las otras particiones. Y cada partición puede crecer o decrecer en cantidad de filas a medida que yo agrego o elimino filas de esa partición. Una tabla además puede contener cualquier cantidad de particiones necesarias. Y ayuda a la búsqueda, porque cuando yo hago la búsqueda, yo puedo incluir esta clave de partición dentro de los criterios de búsqueda de mi consulta. Por lo tanto, muy similar a lo que hace un índice, hay un puntero que me dice en qué partición están agrupados o podría estar el dato que estoy buscando basado en el criterio de partición. Esto significa que voy a reducir el volumen de datos que va a tener que recorrer este puntero buscando el registro que yo necesito y por lo tanto voy a tener mucho menos operaciones de lectura y escritura a la hora de ir a buscar los datos. Pero además, la clave, el elemento central dentro de una Azure Table Storage, en realidad son 2 elementos. Primero es esta partition key que identifica la partición que contiene a la fila, ¿ok? Y luego la clave de la fila que es única para cada fila. Muy similar de nuevo, ese ID de cliente que ustedes ven en pantalla, esa clave es una clave única. Por lo tanto, los objetos en la misma partición siempre se van a almacenar en orden basado en esa clave de la fila. Entonces, si una aplicación va a agregar una fila a una tabla, Azure se va a asegurar de que la fila vaya en la posición correcta dentro de la tabla. ¿Ok? Azure Table Storage, además, no tiene un esquema fijo. Por lo tanto, es muy simple adaptar los datos a las necesidades de las aplicaciones a medida que éstas evolucionan o van creciendo. Yo puedo utilizar las tablas para almacenar conjuntos de datos flexibles o un dataset flexible, como por ejemplo los datos de los usuarios de una aplicación web, una libreta de direcciones, información de algún dispositivo o metadata. ¿Ok? Entonces, a medida que voy agregando o quitando datos, esto se va a ir reorganizando de manera bastante sencilla internamente. Es muy fácil escalar y esa es una de las principales ventajas de utilizar Azure Table Storage. Ojo, no lo puedo usar para todo, por si acaso.
No se confundan. Hay ciertos casos en que yo puedo utilizar o es más recomendable utilizar Table Storage. ¿Ok? Es muy simple de escalar porque generar o insertar un dato en una tabla vacía o insertar datos en una tabla que tenga cientos de millones o miles de millones de registros toma el mismo tiempo porque es simplemente un registro nuevo. Una cuenta de almacenamiento de Azure Storage, un storage account de Azure, puede tener hasta 500 terabytes de datos. Eso es por storage account. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, yo necesitaría o podría querer utilizar Azure Table Storage? Cuando necesito almacenar muchos terabytes de datos estructurados, pero para el uso de aplicaciones web escalables. Un catálogo de productos, por ejemplo, para una aplicación de comercio electrónico, información de clientes, donde, de nuevo, la información tiene una clave que me permite ordenarla y luego una clave de partición o una clave de particionamiento que me permite hacer la búsqueda de manera rápida. Cuando necesito almacenar conjuntos de datos que no necesitan operaciones del tipo join, o sea, la unión de dos tablas para obtener un resultado, o cuando no necesito utilizar una clave foránea o un procedimiento almacenado. ¿Ok? Ahí también es muy útil Table Storage. Y finalmente, y esto se usa bastante y lo usamos nosotros en Azure, lógicamente, cuando necesitamos capturar registros de eventos o datos de monitoreo de rendimiento de los servicios o de aplicaciones o de un sitio web o de una base de datos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los logs de eventos y los contadores de performance en general contienen datos que están estructurados, pero están basados en el evento o en la métrica que estoy almacenando, no en una tabla específica, no en un formato fijo. Por lo tanto, yo podría almacenar cualquier tipo de log o cualquier tipo de contador de performance en este formato sin tener que preocuparme de no cumplir con la estructura. ¿Ok? El otro servicio de almacenamiento es Azure Blob Storage. Azure Blob Storage es un servicio que permite almacenar cantidades gigantescas de datos no estructurados en la nube. ¿Qué significa blob? Lo preguntan siempre, así que va la definición. Blob significa Binary Large Object, objeto binario grande. ¿Ok? Hay tres tipos de blobs soportados dentro de Azure. Primero están los block blobs. ¿Ok? Los block blobs son manejados como si fueran un conjunto de bloques, básicamente. Cada uno de estos bloques puede almacenar hasta 100 megabytes de datos. Y en un block blob yo puedo tener hasta 50.000 bloques, lo que da un total de 4.7 terabytes. Y yo sé lo que están pensando. Matemáticas rápidas, 50.000 por 100 megabytes no da 4.7, da 5.0. Pero recuerden que aquí no se trabaja con potencias de 10, sino que estamos hablando de bytes y bits. Entonces trabajamos con potencia de 8. ¿Ok? Por lo tanto, estoy redondeando el número, los 100 megabytes de datos y los 50.000 bloques. ¿Ok? Y eso da 4.7 terabytes. Un bloque es la menor cantidad de datos que yo puedo leer o escribir dentro de una unidad específica. ¿Y para qué sirven los block blobs? Para almacenar objetos binarios, como les decía, que sean grandes, que sean discretos, o sea, que no cambian frecuentemente. ¿Ok? Por lo tanto, voy a almacenarlo ahí, lo voy a dejar ahí, lo voy a utilizar como un mecanismo de consulta, pero no lo voy a estar modificando constantemente. El segundo tipo son los page blobs o las blobs de páginas. Y ellos están organizados en una colección de 512 bytes por página. Un page blob está optimizado siempre para soportar operaciones de lectura y escritura en random. ¿Ok? Por eso hace que sean muy efectivos a la hora de generar los discos virtuales para las máquinas virtuales. Y aquí es como se almacenan. Se almacenan en blobs, en páginas.
¿Ok? ¿Por qué? Porque yo utilizando estas operaciones de lectura y escritura al azar o random, puedo ir a buscar o puedo ir a almacenar una sola página de datos si es que, si es que es necesario. ¿Ok? Muy importante es que un page blob puede tener hasta 8 terabytes de datos como máximo. Y finalmente tenemos los append blobs o los blobs de anexos. Un blob de anexos o un append blob está optimizado para soportar operaciones de anexión de datos, ¿ok? De unión de datos. Yo solo puedo ir agregando bloques de datos al final de uno de estos blobs, por eso se llaman en anexos. Y no puedo actualizar y no puedo eliminar bloques ya existentes, ¿ok? Siempre tengo que ir desde el final. Cada bloque puede tener un máximo de 4 megabytes y el tamaño máximo de uno de estos blobs es de un poco más de 195 gigabytes. Ahora, dentro de un storage account de Azure, yo voy a poder crear cualquiera de estos tipos de blobs dentro de contenedores. ¿Ok? Y un contenedor va a ser básicamente una forma bastante conveniente de poder agrupar los blobs relacionados como si fueran uno. ¿Ok? Entonces poder organizar los blobs en una jerarquía del tipo carpeta, si quiero, muy similar a cómo lo hacen con sus archivos en un disco. ¿Ok? Lógicamente, esto va con seguridad integrada y yo puedo controlar quién lee o quién escribe un blob dentro de un contenedor e incluso lo puedo regular a nivel de el contenedor. Azure File Storage significa que yo puedo aquí crear un file share en la nube y puedo acceder a estos file shares desde cualquier parte mediante una conexión de Internet. Azure File Storage funciona muy similar a un file share on-premises o a una máquina virtual con el rol de file share en la nube, con la diferencia de que aquí no necesito crear el servidor. Aquí no tengo una máquina virtual. ¿Ok? Ahora, como funciona de manera muy similar, aquí también trabajo con el protocolo SMB, que es el protocolo Server Message Block, específicamente la versión 3.0. Eso es importante porque sistemas legacy no soportan el protocolo SMB3, por lo tanto no voy a poder utilizarlo con sistemas legacy. Este protocolo SMB es el mismo protocolo para compartir archivos que se utiliza en múltiples aplicaciones on-prem y que de hecho es el que utiliza Windows. Por lo tanto, yo aquí podría subir mi estructura de carpetas de mi file server on-premises directamente a la nube sin necesidad de utilizar un servidor. Ya estamos terminando con los sistemas de almacenamiento. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de Cosmos DB. ¿Qué es Cosmos DB? A ver, antes de eso, antes de entrar en qué es Cosmos DB, las tablas, los blobs, los file shares, todos son tipos muy especializados de almacenamiento y que resuelven algún problema específico. Escribir o leer de una tabla es distinto a almacenar en un blob o procesar un archivo en un file share. Pero a veces yo voy a necesitar una solución más global. Algo que me permita almacenar los datos de manera sencilla y trabajar los datos de manera sencilla, sin tener que andarme preocupando de qué mecanismo voy a utilizar para acceder a esos datos. Ahí es donde entraban o donde entran los sistemas de administración de base de datos, los RDBMS o los DBMS, actually, en realidad, los DBMS. Las bases de datos relacionales van a almacenar los datos en tablas relacionales, pero esa estructura, ya sabemos, puede ser demasiado rígida, puede tener problemas de performance, hay que estar optimizando constantemente. Y ahí es cuando nacieron los otros modelos que se llaman, coloquialmente, como lo conversamos anteriormente, NoSQL. Y estos modelos permiten entonces almacenar los datos en otro tipo de estructuras, en documentos, en base de datos graph, en almacenes del tipo clave-valor, columnas, bueno, todo lo que ya hemos visto.
¿Por qué hice toda esa tremenda introducción si aquí lo que estamos hablando es de Azure Cosmos DB? Porque Azure Cosmos DB es un DBMS, un Database Management System, un sistema de administración de base de datos multimodelo. Y esa es la gran ventaja. Cosmos DB administra los datos en un conjunto particionado de documentos y esos documentos son una colección de campos que están identificados por una clave. Eso lo escuché en alguna parte, ¿cierto? Bueno, los campos en cada documento pueden variar, eso también lo escucharon, ¿cierto? Pero además, un campo puede contener documentos hijo. O sea, puedo tener una estructura de documentos dentro de un campo. Eso también lo escucharon. ¿Dónde? JSON. La gran mayoría de las bases de datos documentales utiliza JSON para representar entonces estas estructuras de documentos. En este formato, ya lo vimos, los campos documentales están almacenados, guardados entre medio de paréntesis curvos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué todo esto para llegar a Cosmos DB? Porque Cosmos DB, de nuevo, es un sistema de base de datos multimodelo no relacional, NoSQL, ¿ok? Que me entrega Azure Cosmos DB como funcionalidades importantes. Primero, la escalabilidad. ¿Por qué? Porque Cosmos DB, por defecto, por diseño, es una base de datos global. Es una base de datos multiregión. En cualquier región donde yo tenga Azure Cosmos DB, al momento de yo crear mi base de datos, puedo simplemente seleccionar un tick o un checkbox o un switch, no recuerdo específicamente en el portal de Azure cuál es la figura, lo vamos a ver en una demostración más adelante. Me parece que es un switch, así como un on-off. Yo puedo seleccionar que esta base de datos sea geográficamente dispersa por defecto. Yo la voy a crear de esa manera. A nivel de rendimiento, lógicamente, eso es increíblemente potente, porque voy a tener los datos dispersos en distintas regiones. Mis usuarios no van a tener que conectarse a donde yo haya definido mi centro de datos, sino que se van a poder conectar al repositorio de datos más cercano a su lugar de conexión. Y a nivel de disponibilidad, Azure Cosmos DB es el único servicio de base de datos en la nube que ofrece un 99.999% de SLA. Esos son 5 nueves. Estamos hablando de segundos de downtime permitido al mes. Recuerden que esto es al mes. ¿Ok? Y todo esto con un modelo de programación flexible, con un modelo de programación que ustedes posiblemente ya conozcan, aunque nunca hayan usado Azure Cosmos DB. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué casos de uso tengo para Cosmos DB entonces? Como Cosmos DB funciona con un modelo de replicación multimaestro, ¿ok? Ustedes pueden utilizar la arquitectura distribuida de Cosmos DB para que sus aplicaciones se conecten desde cualquier parte del mundo con un tiempo de respuesta alrededor de los 10 milisegundos como máximo en cualquier parte del mundo. Lógicamente, dependiendo de la conexión a Internet. Si ustedes están en una isla desierta donde no tienen señal de celular y no tienen banda ancha, es muy difícil que puedan lograr esos 10 milisegundos. Es muy difícil que se puedan conectar, ¿cierto? Ok, entonces, si es que tengo conexión, puedo llegar a menos de 10 milisegundos de tiempo de respuesta. Juegos, esto lo conversamos anteriormente, lo mismo que los escenarios de IoT, ¿okay? Donde a nivel de juegos la latencia es fundamental. De nuevo, si yo estoy jugando FIFA en línea y voy a patear un penal, minuto 92, segundo tiempo, me estoy jugando la permanencia en la división, en Division Rivals, no quiero perder otro partido, y el servicio se cae, créanme que voy a estar muy molesto. Bueno, para evitar que eso pase, entonces puedo poner mi backend, mis bases de datos de los juegos en Cosmos DB. De nuevo, global, ¿ok? Tengo dispersión global. Y a nivel de los escenarios de IoT, lógicamente, cada vez hay más dispositivos IoT, Internet de las Cosas, en el mundo. Los celulares, los relojes, el auto, el refrigerador, la cocina, la lavadora, la lámpara, el aire acondicionado,
elijan uno, elijan muchos. ¿Ok? Cada uno de esos dispositivos genera datos todo el día. Su reloj inteligente, ese que ustedes quieren tanto, su smartwatch de la marca que sea, está generando datos y los está mandando a la nube, incluso mientras ustedes están durmiendo. Por lo tanto, necesito un backend que pueda recoger esos datos en cualquier momento, en cualquier lugar, y que me permita leerlos, almacenarlos, analizarlos y entregarlos cuando yo lo necesite. ¿Ok? ¿Cómo aprovisionamos entonces estos servicios de datos no relacionales? Partamos con cómo los suministramos. Y para suministrarlos, para configurarlos también vamos a conversar de cómo exploramos algunos problemas básicos de conectividad también y cómo exploramos los componentes básicos de la seguridad de datos. Pero a la hora de aprovisionar los datos, aquí vamos a hablar netamente de Cosmos DB. Les voy a mostrar en realidad a la vuelta del break cómo generamos una cuenta de Azure Cosmos DB y vamos a dejar creando la base de datos mientras seguimos con el siguiente módulo. Así que vamos a ir a una pausa y vamos a volver luego con la segunda parte de este módulo 3. Con esto estamos terminando la primera parte del módulo 3. Hagamos un receso de 10 minutos. Vamos a buscar un café, un vaso de agua y luego vamos a continuar explorando los datos no relacionales en Microsoft Azure. Bienvenidos de vuelta del receso. Todavía falta contenido que revisar en este módulo 3, así que continuemos explorando los datos no relacionales en Microsoft Azure. Bueno, y en la segunda parte de este módulo 3 vamos a partir de inmediato con una demostración. En realidad vamos a hacer varias demostraciones durante esta segunda parte. La primera es cómo crear y desplegar una base de datos de Cosmos DB. Esta es una demostración que va a tomar un tiempo, por lo tanto voy a partir haciendo algunas actividades, me voy a mover a otra demo, voy a hablar un poco de contenido y vamos a ir ahí avanzando para no quedarnos esperando la creación de los recursos. ¿Ok? Así que vamos a la demo, creación y despliegue de una base de datos de Cosmos DB. Bien, esta primera demostración es bastante sencilla. Lo único que vamos a hacer acá es crear una base de datos de Cosmos DB. ¿Ok? Para eso voy a seleccionar acá arriba Cosmos DB. Eso va a abrir el Blade de Cosmos DB. No tengo ninguna, lógicamente. Por lo tanto, digámosle crear una base de datos, una cuenta de base de datos de Cosmos DB. ¿Ok? Una vez que eso esté listo, lo que tengo que hacer ahora es ingresar mis parámetros para crearlo. Yo aquí puedo elegir un grupo de recursos existente o puedo crear una nueva. Lo recomendado para estas demostraciones o para laboratorios siempre es ir creando grupos de recursos nuevos. Voy a poner un nombre cualquiera, Cosmos DB Demo. ¿Ok? Está validado, se puede usar. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el nombre de la cuenta de Cosmos DB que vamos a utilizar. Y voy a usar de nuevo Cosmos DB Demo. ¿Ok? Me dice que no está disponible, entonces le vamos a agregar ahí un... Ahora sí. Ok. Luego seleccionamos la API que vamos a utilizar, que en este caso va a ser SQL Server. ¿Ok? No necesito utilizar notebooks. De nuevo, esta es solo una demo. Voy a mantener la ubicación por defecto. Me voy a quedar en West US. Y en el Capacity Mode voy a mantenerlo con recursos provisionados en lugar de serverless. ¿Ok? No voy a tocar absolutamente nada más. No voy a aplicar la capa de descuento. De nuevo, esto es una demo. ¿Ok?
El tipo de cuenta es no productiva. No necesito la georredundancia y no necesito las capacidades de escritura multiregión. ¿Ok? Voy a red solo para revisar. El método de conectividad lo voy a dejar en todas las redes. No necesito configurar ni política de respaldo, ni cifrado, ni etiquetas, porque de nuevo esto es solo una demo. Por lo tanto, vamos a hacer clic en revisar y crear. Y una vez que hacemos clic en revisar y crear, me dice acá cuánto tiempo aproximado se va a demorar en crearlo. ¿Ok? Y si la validación es exitosa, le decimos crear. Eso va a inicializar el despliegue de la base, ¿ok? De la cuenta. Y una vez que eso comienza, lo dejamos ahí, esperamos que termine, ¿ok? Gracias a la magia de la televisión, el recurso ya está completo, ¿ok? Es una demo en video para no extender tanto la duración de la demostración, lógicamente. La demo está pregrabada, ¿ok? Lo que vamos a hacer es ir a un recurso entonces, y acá ya tenemos la cuenta de Cosmos DB, ¿ok? Y ahora ya podemos elegir qué plataforma vamos a utilizar para los desarrollos, si queremos agregar un container, y aquí hay varias otras características más. Acá en el resumen puedo ver el estado, el grupo de recursos, la ubicación de lectura, la ubicación de escritura, la URI para conectarme, métricas de monitoreo una vez que esto ya esté funcionando lógicamente. Aquí en Access Control puedo utilizar Role-Based Access Control para manejar los accesos y los roles y los distintos usuarios y permisos que van a haber hacia esta base de datos. Diagnóstico y resolución de problemas. ¿Ok? Le vamos a dar un par de segundos para que esto cargue. Y acá puedo ver distintos temas donde podría haber algún problema. No hay ningún problema, es una base que está desde cero, por lo tanto no hay nada más. Acá abajo puedo configurar las alternativas de respaldo y recuperación, el firewall, las conexiones utilizando un private endpoint, etcétera. Varias otras opciones de configuración. La vamos a dejar hasta acá y más tarde en la siguiente demostración vamos a utilizar esta cuenta de Cosmos TV. ¿Ok? En esta demostración vamos a volver a ocupar la misma cuenta de Cosmos DB que ya utilizamos, pero ahora vamos a crear un contenedor. Para eso vamos a seleccionar Data Explorer, vamos a esperar que cargue, y una vez que carga vamos a seleccionar Nuevo Contenedor. ¿Ok? Acá en Nuevo Contenedor tenemos que darle los parámetros que nos pide. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un nombre a la base de datos. Yo voy a utilizar e-commerce. Voy a mantener la misma cantidad de procesamiento, las 400 RU. ¿Ok? Nombre del contenedor, también vamos a darle un nombre, customer, y la clave de partición. Y en este caso la clave de partición que yo voy a utilizar es ciudad. Después más adelante vamos a hacer otro ejemplo y van a ver por qué estoy utilizando estos parámetros. ¿Ok? Luego de eso, simplemente es darle OK y es esperar hasta que se cree la nueva base de datos de Cosmos DB y va a quedar creada en un contenedor dentro de mi cuenta. Eso lo hace de manera automática. Esa es una de las ventajas de este servicio. ¿Ok? Vamos a esperar hasta que esté listo el contenedor y la base de datos que acabamos de crear. Ahí está. No se demora nada en realidad. ¿Ok? Ya está lista. Aquí está mi base de datos entonces. Ahí está. Y acá están los objetos. Aquí yo puedo ver los objetos. Lógicamente aquí no hay absolutamente nada. No creé nada, ningún objeto dentro de la base. ¿Ok? Por lo tanto, de nuevo, lo vamos a dejar aquí. Y vamos a volver a el contenido del curso. Ahora vamos a hablar de autenticación en Azure. ¿Y por qué? Bueno, cada vez que yo quiero acceder a un recurso en Azure, tengo que autenticarme, tengo que pasar por ese proceso de autorización y autenticación, que son dos procesos que en general van unidos, pero que no son el mismo. Vamos a hablar aquí del proceso completo y lo vamos a llamar proceso de autenticación. Cada vez que un usuario o una aplicación intenta autenticarse a un recurso,
debe especificar el dominio al cual se va a autenticar, y eso es la nube azul, eso es Azure, el dominio. Atrás de ese dominio están los diferentes recursos, los servicios o las soluciones a los que ese usuario o aplicación necesita acceder. Azure Active Directory le va a pedir al usuario o a la aplicación que entregue alguna credencial. En general, esa credencial es una contraseña y esto es para validar la identidad. Básicamente, uno no llega a alguna parte y dice, hola, soy Felipe Zúñiga, déjenme entrar, sino que uno dice, hola, soy Felipe Zúñiga, esta es mi identificación, puedo entrar. Esto es lo mismo, básicamente. Esta es la parte en que uno llega a la puerta y le piden, ok, ¿es usted quien dice ser? Ahora, además de utilizar una contraseña para probar la identidad, también se puede configurar el uso de autenticación multifactor. Y esto va a permitir reducir la posibilidad de que algún usuario fraudulento se haya robado alguna credencial y que con esa credencial robada intente autenticarse al sistema. Por lo tanto, tengo ahí la contraseña, pero además tengo la credencial en una modalidad de multifactor authentication. Eso puede ser un mensaje de texto, puede ser un one-time password que llegue a una aplicación en el teléfono, puede ser la aplicación de Microsoft Authenticator, tiene varias funcionalidades asociadas a la autenticación multifactor. ¿Ok? Ahora, si la autenticación es exitosa, ¿ok? Azure va a crear un token de autenticación para ese usuario o para esa aplicación. Después de que el principal de seguridad sea autenticado, o sea, después de que el usuario o la aplicación se autenticaron y pasan a ser un security principal, un objeto principal de seguridad, entonces recién ahí ese usuario o esa aplicación va a poder intentar acceder a un recurso. En ese momento es cuando el token de autenticación es utilizado por el servicio para acceder a ese recurso específico. Lo que hace entonces Azure Active Directory, si es que la autenticación completa fue exitosa, es crear este token de autenticación y enviarlo a los recursos para que se transformen en parte del request que el usuario o la aplicación están haciendo hacia el servicio. Y es ahí cuando el token se utiliza por cada uno de los servicios o soluciones o recursos en Azure para darle el permiso al usuario. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos el proceso de autenticación. Es muy importante porque como conversamos anteriormente, yo puedo utilizar RBAC para administrar mis identidades en la plataforma de Azure y eso incluye los servicios de datos tanto relacionales como los servicios de datos no relacionales. Ahora, hablemos un poco de la administración de los almacenes de datos no relacionales. Y aquí vamos a ver cómo cargar datos y cómo consultamos los datos en Cosmos DB específicamente y cómo cargamos y descargamos datos de una cuenta de Azure Storage. Yo les comenté que una de las principales ventajas de Azure Cosmos DB es la variedad de frameworks o de lenguajes en los que puedo trabajar. Y yo tengo en este momento disponibles en Azure Cosmos DB 5 APIs con las cuales puedo trabajar. La primera es, lógicamente, la API de SQL o de SQL Server. ¿Ok? Esta interfaz me va a entregar un lenguaje de consultas muy similar, no es exactamente igual, pero sí es muy similar a SQL para poder acceder a documentos y para poder identificar y llamar y solicitar los documentos almacenados en Cosmos DB utilizando sentencias del tipo select. ¿Ok? Otro componente son las APIs de tablas, las table APIs. ¿Ok? Esta interfaz me permite utilizar la API de Azure Table Storage, tanto para almacenar como para solicitar documentos almacenados en Cosmos DB. El propósito de esta interfaz es permitir que ustedes puedan pasar de un Table Storage a Cosmos DB sin necesidad de modificar sus aplicaciones. O sea, si ustedes tienen hoy una aplicación que como mecanismo de almacenamiento no relacional utiliza tablas en Azure, ustedes pueden migrar esos datos desde tablas
directamente a Cosmos DB y utilizar la API para que sus aplicaciones no necesiten cambios muy sustanciales. Posiblemente les sorprenda, pero también hay otras herramientas de terceros o bases de datos de terceros, APIs de bases de datos de terceros que puedo utilizar en Cosmos DB. La primera de esas es MongoDB, la API de MongoDB. MongoDB es otra base de datos documental muy conocida que tiene su propia interfaz de programación. Hay muchas organizaciones en el mundo que actualmente utilizan MongoDB en un formato on-premises o en un modelo on-premises. Entonces, yo puedo utilizar la API de MongoDB para Cosmos DB para habilitar una aplicación MongoDB nativa para que se ejecute sin mayores cambios contra una base de datos de Cosmos DB. Y luego puedo migrar los datos desde esta base de datos Mongo hacia una base de datos Cosmos ejecutándose en la nube, pero sin tener que modificar las aplicaciones, porque las aplicaciones, como están construidas en Mongo, pueden utilizar la API directamente. Voy a mover el almacén de datos, pero no el cómo me conecto a ellas. Esa es la magia, eso es lo interesante de esto. Muy similar es el caso de la API de Cassandra. Cassandra, eso sí, es un sistema de administración de base de datos de familias de columnas, ¿ok? Conversamos sobre eso y Cassandra también se utiliza bastante en organizaciones en una modalidad on-premises. Al igual que la API de Mongo, la API de Cassandra para Cosmos entrega una interfaz de programación muy similar a Cassandra, pero orientada a Cosmos DB. Lo único necesario es que los requests a la API de Cassandra están mapeados con los requests a documentos de Cosmos DB. Al igual que con MongoDB, eso sí, el principal propósito de esta API de Cassandra es permitir que ustedes puedan migrar sus bases de datos de Cassandra hacia Cosmos DB sin tener que preocuparse de la migración de las aplicaciones, porque eso es en general gran parte del dolor o gran parte del trabajo a la hora de migrar. No es tanto la base de datos, dependiendo, pero en general es mucho más complejo, es mucho más doloroso migrar el código de las aplicaciones, ¿ok? Y finalmente tenemos la API de Gremlin. Y la API de Gremlin implementa una interfaz de base de datos del tipo Graph hacia Cosmos DB. ¿Okay? Ya hablamos de lo que era una base de datos Graph. Es básicamente una colección de objetos de datos y de relaciones que tienen una cierta dirección. A nivel de Cosmos DB, los datos se siguen almacenando como documentos de Cosmos DB, pero la API de Gremlin permite que yo realice consultas del tipo Graph hacia los datos. ¿Okay? Por lo tanto, utilizando esta API de Gremlin, yo voy a poder navegar entre los objetos y las relaciones en mi base de datos Graph para descubrir las relaciones que existen entre ellos, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, muy interesante esto, es bastante útil, les va a permitir empezar a utilizar de a poco Cosmos DB sin tener que modificar sus aplicativos. Es una funcionalidad bastante interesante y es una funcionalidad que en general los clientes que se han migrado a Cosmos nos han agradecido bastante, porque es mucho más simple trabajar con algo que yo ya conozco, aunque esté en una base de datos distinta, pero con algo que algo ya conocido. Para poder cargar datos con la herramienta de migración de Cosmos DB, yo tengo que saber dónde están los datos y cuáles son los tipos de datos que puedo usar. Y aquí muy rápidamente voy a mencionar solamente algunos. Tengo archivos JSON, tengo MongoDB, obviamente ya lo conversamos. Tengo SQL Server, por supuesto, archivos de texto plano, Table Storage, Amazon DynamoDB, incluso puedo migrar datos desde Amazon DynamoDB hacia Cosmos DB de manera nativa. Tengo soporte para HBase y tengo soporte para Azure Cosmos Containers. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Ahora, una de las preocupaciones principales que existen hoy es cómo configuramos la coherencia de los datos. Porque el problema que existe es que cuando hay una aplicación que escribe datos, el cambio, esa escritura de los datos, generalmente se almacena solo en un servidor. Eso es obvio, donde se está ejecutando la transacción. Y luego,
ese cambio se propaga a los otros servidores dentro del clúster, pero de manera asíncrona. Esta estrategia es muy útil para minimizar la latencia, pero puede llevar a inconsistencias en los datos. ¿Por qué? Porque si la aplicación 1 realiza un cambio a un documento, eso es lo que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Y la aplicación 2 lee el mismo documento, si la aplicación 2 está obteniendo los datos de ese documento desde un servidor distinto en el clúster a aquel donde la aplicación 1 hizo el cambio, hay una pequeña ventana de tiempo en que la aplicación 2 está viendo los datos antiguos. ¿Ok? Y este problema no solo ocurre si yo estoy utilizando múltiples aplicaciones. Las inconsistencias se pueden generar en una modalidad de una sola aplicación si es que las operaciones de escritura están dirigidas solamente a un servidor en el clúster, pero las operaciones de lectura de esa aplicación están realizándose a un servidor diferente. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con Cosmos DB, eso se puede configurar y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿cómo realizo consultas hacia Azure Cosmos DB? Aquí estoy usando lo más familiar y lo más normal todavía dentro de los workloads en Cosmos DB, que es SQL. ¿Ok? Si se fijan, tengo conceptos básicos de la consulta select al lado izquierdo, select, from, where, order by y un join. Nada que no hayamos visto en un modelo relacional, el mismo SQL, el mismo lenguaje. Y a la derecha tengo algunos ejemplos. Select asterisco from products P, donde el ID del producto es 1. Select 3 campos desde productos, donde el ID es 1. Select 3 campos desde productos ordenados por precio de manera ascendente. Y select el ID de productos desde la tabla productos unida con la tabla envíos. ¿Se fijan? O sea, no hay mayores diferencias a la hora de utilizar SQL con Cosmos DB. ¿Ok? Esto es bastante potente y en realidad es algo que se está utilizando cada vez más. Y con esto ya llegamos al final del módulo 3. En este tercer módulo revisamos las opciones que tenemos en Azure para trabajar con datos no relacionales, el aprovisionamiento y la implementación de bases de datos no relacionales y finalmente la administración de los almacenes de datos no relacionales en Azure. Vamos a un nuevo receso de 10 minutos y luego comenzaremos con el último módulo de este curso.